¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos directamente desde Lima. Los saluda Ricardo Monteagudo en la grata compañía del arquitecto Humberto Palacios Miro Quesada. Humberto, gracias por estar en Hora 8 una vez más, aportando tu experiencia y conocimientos en la defensa del patrimonio histórico del Perú. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación nuevamente. Muy amable. Bueno, vamos a conversar de este tema con el arquitecto Humberto Palacios en medio del inicio ya de una campaña electoral, pero siempre estos temas son muy importantes. Debieron haber sido tema de la campaña regional y municipal, no lo tocaron con la debida amplitud que hubiéramos querido, pero digamos, esperamos que en cierta medida también los candidatos presidenciales y los gobiernos que se preparan a partir del 1 de enero a tomar funciones, empiecen pues a cambiar lo que hay que cambiar y a mejorar lo que hay que mejorar. Sí, efectivamente, en el tema, por ejemplo, del patrimonio cultural, es evidentemente un factor importante de desarrollo para poblaciones, para ciudades que tienen harto o vasto patrimonio dentro de sus jurisdicciones, ¿no? Y las autoridades tienen que tener mucho cuidado en la forma como se gestiona y cómo se trabaja dentro de un sitio, sobre todo si es patrimonio cultural de la humanidad. Cusco, Arequipa y Lima son las tres ciudades que han sido declaradas, ¿no es cierto?, por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tú vas a emprender además un viaje, ¿no es cierto?, más adelante a estas ciudades, y vamos a poder entrar seguramente con comentarios a través de la línea telefónica también para ir viendo algunas situaciones que puedan presentarse en el futuro con relación al patrimonio en Arequipa. Sí, por supuesto. La intención es resaltar la buena gestión que se puede hacer tanto de la inversión privada como de la inversión pública y la forma como se gestionan estos sitios que son, como bien dices tú, patrimonio de la humanidad. En ese sentido, vamos a hacer un viaje efectivamente para Cusco, para visitar el Centro Histórico de Cusco y el Centro Histórico de Arequipa. Estamos terminando de hacer un trabajo aquí en el Centro Histórico de Lima, que es justamente quizás el tema que vamos a tratar hoy día. Efectivamente. Hemos hecho una visita y vamos a hacer un corto recorrido en estos minutos que tenemos de programa o del segmento para poder ver en qué situación se encuentra el Centro Histórico de Lima en este momento. De acuerdo, Humberto. Bien, vamos a pedirles entonces a los muchachos que nos pasen algunas pistas que nos ha traído el arquitecto Humberto Palacios de la situación del Centro Histórico de Lima. Sí, Humberto. Bueno, efectivamente, podemos ver en la pantalla la manera como el tránsito pesado ingresa al centro histórico cuando esto en realidad ya son recomendaciones hechas a nivel nacional e internacional para que estos ómnibus que transportan turistas no ingresen hasta la misma plaza de armas o la plaza principal que hay. Totalmente de acuerdo, Humberto, Cusco, disculpa que te interrumpa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo por cuestiones de trabajo durante muchos años he vivido en el Centro Histórico de Lima, he trabajado, no vivido en el Centro Histórico de Lima, de manera que soy testigo de cómo lamentablemente la gestión del alcalde Castañeda Alonso permitió el reingreso de estos buses de turismo, que la anterior gestión, la de Alberto Andrade, hay que decirlo en honor a la verdad, así es, no lo permitió, y había más orden en el Centro Histórico de Lima. Y acá mi propósito no es criticar una gestión, sino señalar específicamente un punto del cual yo soy testigo, porque mi ámbito laboral era el Centro de Lima, que realmente modificó la situación del Centro Histórico de Lima. Sí, como hemos visto en las vistas anteriores, la proliferación, digamos, del transporte es fatal. Sí, pesado es realmente llamativo, ¿no? Entonces, ahí hay una recomendación, por ejemplo, para poder evitar que justamente estos buses puedan ingresar. Recomendación de la UNESCO, ¿no? Humberto. ¿Cuál es el origen? En realidad hay cartas internacionales, como la Carta de Washington, por ejemplo, que recomienda efectivamente que este tipo de transportes no ingresen al centro histórico de la ciudad, ¿no? Mucho más si está considerado patrimonio mundial. Y además tú decías en programas pasados que la tendencia en los centros históricos del mundo era que sean peatonales, ¿no? Sí, se tiende a la peatonalización efectivamente y se tiende también a poder disfrutar más del centro histórico caminándolo, recorriéndolo, no en vehículos motorizados, sino a pie, como cualquier persona que pueda tener la posibilidad de poder caminar sin ningún inconveniente dentro del Centro Histórico de Lima, ¿no? De acuerdo, yo les pediría que si tenemos otras tomas, por favor, las vayamos pasando para comentarlas con Humberto. Claro. Por favor, no dejen de pasarlas. Esta vista, por ejemplo, corresponde a lo que se podría denominar una buena gestión
en cuanto al tema de museos que debe haber en los centros históricos. En la Catedral de Lima hay un importante museo religioso sacro que nos muestra con mucha claridad la manera como nuestros artesanos han trabajado estos retablos tan importantes de la catedral. Hay retablos barrocos, netamente barrocos como el que estamos viendo en este momento, como también hay retablos en la época que vino Matías Maestro y implantó, digamos así, el neoclásico. ¿Qué es lo que podríamos apreciar acá, digamos? Este es el altar de la Virgen de la Evangelización, que es la primera virgen que llega al Perú en la época del virreinato para evangelizar al virreinato que en ese momento estaba, digamos, a mano de los españoles, ¿no? Esta vista corresponde, por ejemplo, a al corredor central, efectivamente, del local de correos y telégrafos, del antiguo local de correos y telégrafos, que es realmente una arquitectura afrancesada, muy bonita, muy distinguida, sí, muy sobria, y tenía, como se puede ver en la estructura metálica que cubre, digamos, todo el corredor, pero tenía, digamos, unos vitrales que eran de primer orden. Lamentablemente con el tiempo se han perdido, ha quedado solamente la estructura metálica. Y podemos ver que hay diferentes puestos, digamos, de venta a manera de puestos ambulantes, lo cual de alguna forma limita un poco la visión que hay con respecto al primer piso de esta galería, que es importantísima. Está al costado del Palacio de Gobierno, está dentro de la manzana de la traza fundacional, y creo que debería tener un poco más de orden y limpieza, digamos, limpieza visual al momento de poder ver una perspectiva como esta, que lamentablemente se denigra un poquito con la ubicación de estos puestos de vendedores. De acuerdo. Adelante, si tenemos otras imágenes, por favor, si las puede ir pasando. Bueno, la vista de la catedral, de la capilla del Sagrario y del Palacio Arzobispal es una vista completamente limpia, una vista completamente como debe ser, abierta, efectivamente, y se aprecia en toda su magnitud la arquitectura que destaca, digamos, en estos monumentos en la Plaza Mayor. Adelante, muchachos. Igual, ¿no? Esta vista corresponde hacia el lado izquierdo, lo que viene a ser una parte de la famosa Casa de las 13 Puertas, recientemente intervenida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y hacia el lado derecho podemos ver la capilla de la Virgen de la Virgen, uy, se me fue ahorita el nombre, lo lamento. No tienes que acordarte. Pero podemos ver, digamos, la perspectiva que nos lleva hacia el fondo. Hay una estructura tensionada colocada en el llamado Parque de la Muralla, que de alguna forma distorsiona también esa perspectiva tan limpia, tan tradicional de una calle de Lima, y remata en una estructura completamente contemporánea y completamente fuera de contexto. De acuerdo. Adelante, por favor. Bueno, la vista, digamos, de la capilla que hemos visto anteriormente, pero de una manera lateralizada, podemos ver en la parte central, en la parte superior, el forado que se tuvo que hacer para mitigar el incendio que se produjo hace 4 años en esta importante capilla que pertenece al conjunto arquitectónico de San Francisco el Grande de Lima. Pero ¿por qué no han reparado, digamos, esa... Debería haberse, digamos, tarrajeado esa pared para darle... Sí, lo que sucede es que después que se produjo el incendio hubo bastante patrimonio artístico dentro del templo que fue afectado, ya, si bien por las llamas, pero también por la forma como los bomberos ingresaron para mitigar el incendio. O sea, en este caso, literalmente funciona el dicho: lo que no malogra el incendio, lo que no malogra el fuego, lo malogra el agua. Entonces, gran parte también del patrimonio artístico del templo se deterioró por el agua, pero al momento de querer hacer, digamos, una intervención en el templo hay que presentar un proyecto del Instituto Nacional de Cultura. Tengo entendido que hay un proyecto aprobado y en este momento la hermandad que administra, digamos, esta capilla está en busca de los fondos económicos para poderla restaurar. De acuerdo. Adelante. Bueno, este es el conjunto habitacional construido también por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la famosa manzana 5076, manzana de la Plaza Fundacional, que se encuentra entre la estación o la ex estación de Desamparados y la iglesia de San Francisco el Grande, o el convento de San Francisco el Grande de Lima. Es una arquitectura contemporánea
que tiene una arquería que no necesariamente representa la arquitectura que hubo en esa manzana. Esta vista corresponde a lo que es la ex estación de Desamparados, y digamos es una muestra de lo que no se debe hacer con estas edificaciones patrimoniales, que es llenarlo de gigantografías y de banderolas y de anuncios publicitarios que definitivamente tapan completamente la posibilidad de poder apreciar la arquitectura. Imaginémonos, digamos, no sé, en la ciudad de Roma, eso sería... Pues, no, sería impresentable totalmente. Impresentable, inadmisible, ¿no? Impresentable ni así se presentase el Papa en la plaza de ninguna manera. De San Pedro se han visto estas cosas, ¿no? Hay mucho mayor respeto justamente por los monumentos que tienen, digamos, en estas ciudades, y que lamentablemente nuestras autoridades acá en Lima no lo consideran de esa manera. De acuerdo. Y esto ocurre a veces en la mismísima Plaza de Armas, ¿no? Y esto a veces sucede también en la catedral, sucede en San Francisco, sí. Sucede en las iglesias principales que existen en el centro histórico. Sí. Esta vista corresponde a una vivienda o a un inmueble que se encuentra ubicado en el Jirón Callao. Es un inmueble republicano, los balcones lo indican de esa manera, y sin embargo podemos ver en la puerta central inferior que hay una imprenta, que la podemos explicar quizás dentro de unos momentos. ¿Cómo no? Vamos a unos pequeños cortes, Humberto. Yo quiero decir nada más que lamentablemente a unas cuadras del centro de Lima pues funcionan infinidad de imprentas, y muchas de ellas en construcciones que son patrimonio histórico, dicho sea de paso. Vamos a unos cortes, estamos con el arquitecto Humberto Palacios Miro Quesada comentando algunos detalles del centro histórico de Lima, y estaremos comentando más adelante en las próximas semanas también detalles muy específicos desde la perspectiva profesional de Humberto de los centros históricos de Arequipa y Cusco también. Regresamos, esto es Hora 8.